piensan de estos dimes y diretes entre legisladores de México y Estados Unidos, el triste desenlace de este secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros y el cinismo de Felipe Calderón, que se pone a opinar sobre este tema? Si hay un tema del que no debería ni siquiera de abrir la boca Felipe Calderón, es este de la seguridad, por lo que ya sabemos, por lo de García Luna. Dice Felipe Calderón: el secuestro de 2 americanos, así lo escribe, lo estoy leyendo textualmente, el secuestro de 2 americanos y la ejecución de otros 2, videograbado, con toda razón es noticia estremecedora en cualquier parte del mundo, independientemente de la nacionalidad de las víctimas. Al presidente le parece que los medios exageran, sus chayoteros culpan a víctimas. ¿Por dónde empezamos, mi querida Lina? Pues mira, yo creo que por establecer claramente que hay una relación histórica, ¿no?, entre México y Estados Unidos, y que hay que celebrar, o sea, lo dice el mismo presidente López Obrador, hay que celebrar el hecho, bueno, no hay que celebrar, sino están en su justo derecho Estados Unidos de poner sobre la mesa justicia para sus connacionales. Creo que nuestro gobierno también debería de hacer lo mismo en cualquier otra situación, lo cual no pasó durante muchísimas décadas. A las y los mexicanos solo fueron tratados como piezas de cambio, como daños colaterales, ¿no? Incluso hubo varios conflictos entre varios países, ¿no?, con varios países por situación de seguridad de mexicanos y mexicanas, y la verdad es que pasaron totalmente de noche. Entonces, en ese sentido, creo que Estados Unidos está en su derecho de pronunciarse por justicia, por estas investigaciones, indagaciones al respecto, ¿no?, de hechos de violencia que atañen propiamente a las funciones diplomáticas de un gobierno. Sin embargo, creo que también tenemos que tener claro quién es Estados Unidos y el uso faccioso que tiene de cada una de estas situaciones, queriendo intervenir, queriendo robar recursos, utilizando este tipo de argumentos para intervenir, ¿no?, de formas incluso bélicas, ¿no? Y así es como comienzan grandes guerras en Medio Oriente, ¿no?, los grandes robos de nuestros recursos en América Latina, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde hay que poner un alto, ¿no? Una cosa es exigir investigaciones y la otra es tener un despliegue, ¿no?, de la DEA. Recordemos que este gobierno puso un límite a los agentes extranjeros en esta administración que no habían, ¿no? Por eso se permitieron episodios tan horribles de la relación bilateral como Rápido y Furioso, en los cuales pues aquí básicamente el gobierno estadounidense entraba hasta la cocina y nadie le ponía un alto, y de eso lo sabemos y tenemos pruebas en Wikileaks, ¿no?, más de una. Entonces yo creo que ahora, ante ese tipo de altos a la injerencia, al respeto a la soberanía, van cambiando la relación diplomática, y yo creo que está bien, ¿no?, insisto, tener claros estos límites entre uno y otro. Y obviamente Estados Unidos, pues para ellos es ponerles en bandeja de oro cualquier motivo para meterse en los asuntos internos, que además ganas no les faltan con la nacionalización del litio, con la soberanía energética, con cosas que se han avanzado en este gobierno. Entonces es lamentable, evidentemente, que hay situaciones todavía de este país, ¿no?, en este país, en los cuales no sabemos cuánto va a tardar en desmenuzar todas esas estructuras de grupos de la delincuencia organizada, grupos criminales en correlación con funcionarios, con estructuras estatales, porque caló hondo lo que se hizo durante tantos años, sobre todo durante el calderonismo y el peñanietismo. Esta relación simbiótica entre el aparato estatal y los grupos criminales. Entonces yo creo que hay que darle más explicaciones en lo histórico y también recordar que no es la primera vez que también Estados Unidos trata de impulsar una agenda en la cual quiere denominar a los grupos de narcotráfico en México como grupos terroristas. Desde que Hillary Clinton estuvo al frente del Departamento de Estado, trató de imponer eso, decir incluso que había cárteles en México, y eso lo pueden buscar en la prensa internacional, en el New York Times, que tanto se la pasa hablando, ¿no?, de los asuntos internos aquí con dolo y alevosía. Hillary Clinton intentó decir que que los grupos delincuenciales en este país del narcotráfico eran grupos terroristas. Y eso lo hacían con una idea, ¿no?, de facilitar la injerencia en este país.
e incluso dijo que los grupos del narcotráfico en México tenían relación con Al Qaeda, ¿no? En esos momentos, o sea, trataron de llevarlo al extremo, entonces que no se sorprendan de esas narrativas de Estados Unidos, más bien es que ahora con esta politización del pueblo mexicano sepamos claros los límites entre la justicia que debe exigir cualquier gobierno por sus connacionales, ¿no? Que es función propia del aparato gubernamental, el responder por todos sus connacionales, por sus gobernados, gobernadas, y la otra es tomar esto como una bandera de injerencia. Entonces yo creo que hay que seguir poniendo los acentos en las IES y condenar, claro está, pues estos conatos de violencia que lamentablemente pues hay veces que pensamos que todavía está bastante lejos de acabar y que las respuestas no son fáciles, ¿no? No es como que solo con la Guardia Nacional o solo con educación, ¿no? O sea, creo que son procesos muy profundos, anclados en raíces estructurales muy profundas que todavía tenemos que ir desmenuzando poco a poco, Vicente. ¿Cómo ves la situación, mi querido César Gutiérrez Priego? Ya algunos en Estados Unidos hablando hasta de una invasión o una acción militar en México de forma unilateral. Yo creo que es muy lejana la posibilidad, pero habla de una belicosidad o de unas ganas de seguir viendo a México como el enemigo. Y bueno, pues triste la situación por lo ocurrido allá en Matamoros, Tamaulipas. Mira, Vicente, yo tuve incluso por ahí, porque hay que hablar, son dos momentos, ¿no? Sabemos que se encuentran en elecciones en estos momentos o vienen las elecciones en los Estados Unidos. Es un tema muy recurrente que los republicanos han tratado de manejar desde hace algunos años, en específico desde los tiempos de Trump, ¿no? Y como bien lo decía Lina, no es una idea lejana que haya tenido el gobierno de los Estados Unidos. La misma Hillary Clinton en su momento, cuando estuvo en el gobierno, también lo vio como una posibilidad, porque es un chantaje para el gobierno mexicano. Incluso por ahí le pedí a la producción un tweet, ¿no? Donde yo le contesto a este senador tejano que deberían de empezar por frenar el tráfico ilegal de armas de fuego que vienen de forma ilegal hacia México, pero se compran de forma legal en los Estados Unidos. Y yo les propondría, ¿por qué no utilizan mejor a su ejército para acabar con los grupos de narcotraficantes que tienen en Estados Unidos? Porque no se vende solo la droga. Pero por el otro lado, Vicente, con todo respeto, creo que sí necesitamos autocrítica. Y creo que sí necesitamos entender que siguen existiendo regiones del país que no importa lo que se haga, no importa que diga la Guardia Nacional, no importa que digan las Fuerzas Armadas, de todas maneras la violencia en cualquier momento se puede implementar. ¿Cómo lo vimos? Pues la situación de lo que pasó en Matamoros, Tamaulipas, había sido videograbado y ya había sido exhibido por diferentes medios de comunicación, donde primero habían dicho que en una balacera el cártel del Golfo llegaba y retiraba los cuerpos de sus muertos para llevárselos. Y posteriormente se supo que esos eran exactamente los 4 ciudadanos norteamericanos que habían sido atacados. De acuerdo a las investigaciones, se sabe que los confundieron con estos jamaiquinos que han estado reclutando el cártel del noreste, ¿no? Pero que la realidad es que se debe de entender que hay regiones del país en donde la seguridad tiene que ser permanente. Y no ahora, entonces, si escuchamos a la Secretaría de la Defensa Nacional que se va a hacer el movimiento de tropas para que existan 600 elementos militares más, sabiendo de antemano que vamos a ver situaciones como lo que pasó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde pseudo luchadores de derechos humanos como Raimundo Ramos Vázquez va a buscar cualquier situación de provocación para tratar de victimarse y salir a proteger a estos presuntos delincuentes que pertenecen a cárteles del tráfico de drogas. Esa es la realidad y creo que tenemos que aceptarla. No se llevaría al caso, mi querido Vicente, porque estamos hablando de que sería una invasión por parte de un gobierno extranjero a México y la soberanía del país se tiene que respetar. Y entonces sí entraríamos
en un conflicto armado con nuestro socio comercial número uno y que nosotros somos su socio comercial número uno. Entiendo que es parte de la política, pero también entiendo que en México se tienen que tomar ciertas decisiones en ciertas regiones del país, porque desafortunadamente vamos a ver el movimiento de tropas militares que posteriormente nuevamente serán atacadas por pseudoluchadores de derechos humanos, que los veremos que llegarán también supuestos reporteros locales que lo que hacen es tratar de provocar. Desafortunadamente hay lugares en donde la sociedad está tan inmiscuido el crimen organizado que por más que ellos quieran quitárselos de encima, tienen el control desafortunadamente de todo lo que se maneja en ciertas regiones del país. Y esa consecuencia, por supuesto, de los pactos criminales que existieron en gobiernos como el de Felipe Calderón, en el de Vicente Fox, y que se continuó también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es la realidad, pero nosotros no es nada más echar la culpa al pasado, ahí se arraigó, nosotros tenemos que darle soluciones, es cierto, en la rifa del tigre, pero sí lo veo como un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque además el hecho de que hayan encontrado los cuerpos y a los secuestrados, nada más nos dice dos cosas. O que cuando realmente se tiene interés se puede conseguir el trabajo, o que de plano contubernio con los grupos criminales y que les dijeron están en tal lugar, ve por ellos, porque no encuentro otra forma. Y lo que demuestra es que entonces vale más la vida de ciudadanos norteamericanos que perdieron la vida o que fueron secuestrados que los connacionales, y creo que eso también manda un mal mensaje. En este momento en el que la mañanera es tan atacada, creo que hoy quedó establecida la importancia de la mañanera en esta transparencia,